vuelta en Hoy es Noticia en esta tarde calurosa, especialmente en la zona central del país. Y les contamos lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional, que recordemos ayer comenzó ya el trabajo de redacción de una nueva Constitución. Hoy el convencional Manuel Boldarsky, quien fuera elegido por la lista del pueblo en su momento, planteó extender el plazo de trabajo de la Convención. De inmediato el vicepresidente del organismo dijo que no hay buenas razones para hacerlo, al menos por ahora. Todos los detalles nos los va a contar nuestra periodista en la Convención Constitucional, Josefina de la Fuente. ¿Cómo estás, Josefina? Buenas tardes. Hola Daniel, ¿cómo estás? Mira, te cuento que hace mucho calor aquí en la Convención Constitucional para partir, pero además te cuento buenas noticias porque se están comenzando a elegir los coordinadores de las comisiones y la Comisión de Forma de Estado, que es la comisión número 3, ya acaba de elegir a sus coordinadores. Quedó Jennifer Meyer del Frente Amplio y Adolfo Millaur, representante de los pueblos originarios, en particular del pueblo mapuche. Ellos dos van a ser los coordinadores de la Comisión de Forma de Estado y otras comisiones que se constituyeron el día de hoy. Están eligiendo también quiénes van a ser las cabezas, quiénes van a coordinar, al menos por los primeros meses, las comisiones que van a tratar los temas de fondo. En particular, la de Forma de Estado va a ver el tema de la organización territorial del Estado, también va a hablar del tema de la autonomía territorial indígena, en fin, entre varios otros temas. Respecto a lo que tú mencionabas y que tiene que ver con los plazos, efectivamente hoy se dio una discusión interesante porque ya se está comenzando a escuchar alguna inquietud de parte de algunos convencionales. Nada de esto es organizado, ni que un grupo le haya pedido a la mesa algo, ni que haya una posición común en bancada, sino que independientemente, algunos convencionales han dicho que creen que el plazo que tienen para seguir escribiendo y para terminar de redactar la Carta Magna es insuficiente. Les quedan 9 meses, si es que consideramos que, obviamente, creen ellos, se va a pedir esta prórroga para que al final sean 12 meses los que tienen para escribir la nueva Constitución. Recordemos que la Constitución establece que tienen 9 meses, que son prorrogables por 3 meses. Todos los convencionales, o gran parte de los convencionales, dan por hecho que esa prórroga va a existir, que van a terminar siendo 12 meses. Pero además, algunos convencionales, como por ejemplo Manuel Boldarsky, planteaba él mismo de manera independiente que cree que es muy poco tiempo y que se necesitarían al menos 2 años para escribir la nueva Constitución. Escuchemos lo que dijo él y después vemos reacciones de sus pares a esa propuesta y lo que piensan ellos mismos respecto a los meses que les quedan para escribir esta nueva Constitución. Creo que un año significa que ese principio, esa perspectiva de cuidados de la que hemos hablado se vulnera. Y se vulnera justamente porque no ha existido la voluntad política de entender de que una constitución, que la ley más importante que debe tener un país, debe ser debatida y debe ser discutida con el tiempo debido. Y un año, y de ese año 9 meses, me parece absolutamente insuficiente. Yo creo que debería ser en total de 2 años. Pero si es más, mejor. Bien, ahí estaba lo que postulaba el convencional, que fue elegido por la lista del pueblo, Manuel Boldarsky. Consultamos a otros convencionales qué les parecía la cantidad de meses que tienen por delante. Recordemos además que en el reglamento se aprobó que iba a haber una semana territorial al mes para que los convencionales vayan a sus territorios. Recién terminó una para que informen lo que han estado trabajando y también para que reciban insumos de la ciudadanía. Y en ese sentido serían más de 2 meses de tiempo que sería invertido, en particular en la semana territorial. Así que serían aproximadamente 7 meses de trabajo, son las cuentas que sacan. Algunos convencionales dicen eso se tiene que ver en su momento, pero de todas maneras creen a priori que, considerando que quieren hacer una participación popular exhaustiva e intensa y que sea bien desarrollada, ellos dicen puede hacerse corto el tiempo. Otros convencionales, por ejemplo Rudo Hurtado, decía que ya hay rumores de pasillo, se escucha, por ejemplo, la posibilidad de pedir un periodo total de 18 meses. Escucharon lo que dijeron las convencionales Alondra Carrillo y Rudo Hurtado respecto a este plazo de la convención. Desde los territorios se ha insistido bastante en la necesidad de considerar un plazo que imprima un tiempo menos vertiginoso a la convención. Estos plazos que se impusieron desde el Congreso, ¿no?, al quehacer de la convención, son plazos extremadamente exigentes que no tienen ninguna consideración por los tiempos del debate territorial y tampoco por la perspectiva de cuidados. Hemos tenido jornadas de trabajo extremadamente extensas, trabajamos prácticamente todos los días de la semana y la verdad es que un ritmo distinto de la Convención Constitucional permitiría una participación mucho más cercana, permitiría un trabajo que se toma los tiempos necesarios para completarse de manera correcta.
probablemente va a alargar el plazo constituyente en la discusión, porque sabemos que para poder hacer todo esto se va a necesitar más plazo y probablemente va a haber que solicitar una extensión de estos 3 meses que están indicados en la ley 21.200. Bueno, hay rumores de pasillo que hay algunos que indican que esto debería ampliarse hasta fines del próximo año, o sea, que no se haga en los 12 meses, sino que sean en 18 meses. La presidenta ayer o antes de ayer en una entrevista que le hacían, ella mencionaba que se están tratando de acotar los plazos para que sea dentro del plazo del año, que es el plazo máximo, ¿cierto?, indicado por la ley. Al menos de la mesa, en todo caso, el vicepresidente Jaime Baza dice que ellos van a poder cumplir con los tiempos que están presupuestados, que están contemplados. Dice que se tiene que constituir la Secretaría Técnica hoy o mañana y ellos en conjunto probablemente con la mesa y las comisiones van a elaborar un cronograma de trabajo donde queden establecidos los plazos para trabajar en las distintas materias, también para ver cuál va a ser el plazo de funcionamiento, de la votación de las normas, el flujo de trabajo, en fin. Además, las comisiones tienen un plazo límite para preparar su cronograma, para hablarlo con los miembros de las comisiones, porque el reglamento fija un flujo de tramitación de la norma, pero no establece los plazos, si se van a agrupar las normas o no, si es que se van a votar todas al final. En fin, todo eso que tiene que ver los tiempos, lo van a ver las comisiones, lo tiene que ver la mesa y también está Secretaría Técnica. El vicepresidente Jaime Baza dice que con los estudios, las estimaciones, los pronósticos que han hecho hasta el momento, la Convención Constitucional debería ser capaz de cumplir con los tiempos que establece la Constitución. Escuchemos lo que dijo el vicepresidente Baza. Os reitero que hasta ahora no hay buenas razones para pensar que necesitemos más tiempo. Yo creo que es muy importante tomar el ejemplo de lo que fue el trabajo de comisiones. Las comisiones provisorias durante el mes de agosto trabajaron de manera muy intensa, no solamente para producir 220 y tantos, 230 artículos de distintos reglamentos, sino también para recibir de manera paralela audiencias públicas a más de 820 audiencias, si no me equivoco. Entonces, el trabajo que hemos demostrado en este periodo de instalación, yo creo que da cuenta de buena manera, de manera satisfactoria, de que el trabajo que se nos ha mandatado puede ser hecho. Bien, eso, Daniel, en cuanto al plazo, pero que te cuento que se ha generado esta tarde otro conflicto, un conflicto, diría yo, inesperado, a propósito de una decisión que tomó la mesa directiva de salir de Santiago, de la región metropolitana, el pleno de la convención y también las comisiones. Ellos establecieron en el reglamento que iban a haber periodos donde no iban a sesionar aquí en el ex Congreso Nacional de Santiago, sino que en otras regiones. Y en ese sentido, se les informó a los convencionales, después de una reunión que sostuvo la mesa directiva, que se había elegido la región del Biobío para que fuera a sesionar la convención, tanto sus comisiones como el pleno de la convención, y que eso se iba a realizar en la semana territorial, la semana de salida de la convención, que iba a estar establecida entre el 22 y el 26 de noviembre. Eso se anunció durante la mañana, estaban bien contentos, el vicepresidente Jaime Baza en particular anunció con el gobernador de la región y junto a otros convencionales de la zona, muy contentos y optimistas que se iba a desarrollar esta visita entonces en algunas semanas. Después viene el vicepresidente adjunto, Pedro Muñoz, que convoca a un punto de prensa muy molesto, parte de la mesa, recordemos, diciendo que la decisión se había tomado de manera no objetiva, prácticamente a discreción, diciendo que obedecía a un capricho del vicepresidente Jaime Baza. Eso lo dice Pedro Muñoz, del colectivo socialista, quien también es vicepresidente de la mesa. Ahora, hay que decir que cuando se tomó esta decisión, ni Pedro Muñoz ni Isabel Godoy, representante de pueblos originarios, estaban presentes en la reunión. ¿Por qué? Porque se estaba produciendo una manifestación afuera, esto fue ayer, se estaba produciendo una manifestación afuera, había una persona que quería entrar a la fuerza del ex Congreso Nacional y también la Central Unitaria de Trabajadores quería reunirse con la mesa de manera urgente, digamos. Y entonces Pedro Muñoz con Isabel Godoy fueron mandatados por la mesa para que fueran a dialogar y a resolver este conflicto y las demandas que estaban pidiendo los trabajadores y por tanto no estaban presentes en la reunión. ¿Es así? Entonces por eso que se produce este conflicto. Le intentamos preguntar al vicepresidente Jaime Baza por las declaraciones de su par de la mesa, luego de un punto de prensa que tuvieron con el Consejo para la Transparencia, pero dijeron que iban
iban a dedicarse a responder preguntas solamente de la materia y no quisieron responder entonces preguntas que tuvieran que ver con otro tema en el punto de prensa. Vamos a ver si es que finalmente después de esta jornada se refieren a este conflicto, a este desencuentro que se produce entre los mismos vicepresidentes de la mesa de la convención. Claro, difícil de comprenderlo porque había consenso en términos del tema de descentralizar, de que hubiera sesiones en regiones, de modo que no parece muy claro por qué concretamente este anuncio podría generar una controversia como esta. Muchas gracias, Josefina, por el completo informe sobre este trabajo en la convención. Muy buenas tardes. Nos vemos.